dependiendo entonces para cada uno de estos periodos nos da cuál es esa aceleración máxima con la cual yo puedo calcular las fuerzas de inercia que se presentan o hacer análisis dinámico, etcétera, para determinar la respuesta. Entonces, para cada sitio yo tengo, por ejemplo, aquí tengo los espectros para... Esto es en suelo firme. En suelo firme esos espectros tienen ordenadas sumamente pequeñas porque solo son sensibles a sismos relativamente cercanos que se presentan por movimiento entre las placas que nunca alcanzan grandes magnitudes. Suelos así, sitios donde el suelo casi no tenga estratos compresibles o estos sean muy delgados, ya se aumenta mucho, pero no solo aumenta, sino a medida que aumenta el espesor de los depósitos deformables, la meseta esta de máximo se va corriendo hacia la derecha, porque quiere decir que mientras más más deformable sea el suelo, más se afectan las construcciones con periodos más largos. Y entonces tenemos toda esta gama para distintos, esto está calculado específicamente para sitios de suelo con estos periodos que aquí se dan. Y las mesetas son a veces muy largas, muy amplias, porque hay incertidumbre sobre se quieren abarcar zonas con características de suelos algo diferente, entonces no son tan puntual como la gráfica que vimos antes, sino se da cierto. Esta negra en sí no es la actual, sino corresponde al reglamento anterior antes de poner. Bueno, estos ejemplos. El punto que hemos estado estudiando últimamente es el efecto de la interacción entre el suelo y la estructura en las aceleraciones que se pueden producir en las estructuras, ¿no? Y perdón que me pase más o menos rápido. El hecho es que si se da la vibración del suelo, vibra la estructura, pero la estructura no está fijamente empotrada, puede no estar fijamente empotrada al suelo, sino tiene ciertos giros y cierto desplazamiento en su base, y estos aumentan, por un lado aumentan los desplazamientos, pero también hacen que regresan como parte de la energía de vibración que le quiso introducir el suelo a la estructura, y eso altera por un lado el periodo de vibración del conjunto y también altera los periodos reales de vibración, ¿no? Aumenta el periodo de vibración porque la estructura es más deformable. Entonces, esto se toma en cuenta, se pide que se tome en cuenta explícitamente, sobre todo en los edificios altos de cierta importancia. Y les quiero mostrar un solo caso de un edificio muy alto que se está construyendo en la Ciudad de México y en el cual intervinimos, y que por un lado hay que tomar en cuenta que edificios como que esto es, a la izquierda es el edificio que actualmente creo que es el más alto, sí, la Torre Mayor, que tiene 54 pisos, y a la derecha el edificio que está construyendo, que a veces voy a mostrar cómo, y que va a tener 200, casi 50 metros de altura y 57 pisos, y tiene 9 sótanos hasta abajo. Lo que nos interesó estudiar fue el efecto. Bueno, esta es la estratigrafía, y rápidamente les cuento que aquí están los distintos estratos. Estos son rellenos, esta es arcilla muy deformable. Aquí cada uno de estas rayitas son 10 metros, 5 metros. Son 5 metros cada. Entonces esto tiene como 20 y tantos metros, 25 metros en la arcilla. Después hay depósitos ya bastante. Esto es el número de golpes, aquí se ve el número de golpes de penetración estándar. Hay unos lentes aquí, pero de aquí para abajo prácticamente es todo muy denso. Entonces estos 20 metros de arcilla nos deben dar periodos como de 1.5 segundos de vibración.
pero al construir yo dentro de esto, este es el piso, y estos son los 9 pisos del estacionamiento, más un comercio, un centro comercial que va a haber de piso subterráneo, y el edificio se está cortado porque no alcanza a entrar, y además todavía no existe, pero lo que existe ya están colados, ya se terminó la parte subterránea, y eso forma un gran cajón muy rígido, que además está apoyado, está empotrado al suelo de abajo con pilas, y que modifica en mucho el movimiento. Lo modifica porque las ondas que se transmiten por los estratos deformables, que son las de mayor amplitud y que afectan, chocan se encuentran ese gran cajón muy rígido y disminuyen mucho su intensidad. Y esto se puede calcular con los programas de elemento finito que simulan el suelo varios decenas de metros alrededor y simulan la estructura y la cimentación, y se ve cómo las ondas que vienen de los depósitos profundos muy rígidos van subiendo y van amortiguándose por el presente, y se determina entonces los aspectos de diseño afectados por la presencia de la cimentación. Y por ejemplo, para este caso particular, para el sismo de 475 años, que es un número cabalístico, que quiere decir que tiene una probabilidad de 10% de ser excedido en 50 años, que se supone que es la vida útil de la estructura. Para ese sismo, si el movimiento del terreno, si no existiera el edificio, correspondría a un espectro que tiene una ordenada máxima de 0.6 de 600. Sí, de 650 centímetros entre segundo cuadrado, quiere decir como 60% de la aceleración de la gravedad, mientras que por el efecto del suelo eso se reduce a prácticamente la mitad, ¿no? Menos de 300, menos de la mitad, está abajo de 600, de abajo, ¿no? Entonces, este efecto es muy benéfico de por sí, pero estos edificios, un punto que creo que es interesante ver es que este edificio va a tener del orden de 6 segundos de periodo. Las aceleraciones, hubiera tenido o no el cajón de cimentación y todo esto, las aceleraciones espectrales que corresponden a 6 segundos de periodo, pues son menores de 100 Gauss, son 70, 6%. Además, el reglamento tiene un tope mínimo precisamente del 6%, no se puede diseñar para menos de 6%. Entonces, pues hacer esto no lo hicieron lo hicieron porque necesitaban el estacionamiento, porque es más que nada, es un muy buen negocio tener 9 pisos de estacionamiento en esa zona de la Ciudad de México. Entonces, bueno, estos son otros aspectos que corresponden a otros periodos de retorno que corresponden a distintas etapas de diseño. Se tienen que diseñar ahora los edificios para un sismo que llamamos así de servicio, para hablar con la terminología del código, en el cual no se admiten daños no estructurales, porque la estructura tiene que ser totalmente íntegra. Y un sismo, digamos, para diseño en el cual se alcanza la resistencia máxima, pero sin rebasar de manera importante el intervalo elástico, y luego un sismo excepcional de 2000 y tantos años de periodo de retorno, para el cual la estructura no debe colapsar. Puede tener todos los daños que pueda tener desplazamientos muy grandes que implican daños, se alcance la capacidad, ¿cómo se llama?, articulaciones plásticas en distintas partes de la estructura, pero no debe colapsar. Entonces, así se diseñan estos edificios actuales y terminamos con esto, con la parte de edificios.
y pues voy a darles una breve descripción de otros estudios que hacemos en túneles, por ejemplo. Se están construyendo muchos túneles en la Ciudad de México porque ya no hay espacio arriba para hacer cosas y, bueno, el drenaje siempre tiene que ir por abajo, obviamente, y faltan túneles de drenaje. Los procedimientos son los conocidos, con grandes máquinas tuneladoras, que les llaman tuneladoras, excavadoras, pues, así les llaman tuneladoras, que son muy automáticas y son magníficas en las arcillas del Valle de México. Eso sí tienen la gran ventaja, ahí caminan, entran, como es, ni siquiera que eso, como yogur, o sea, fácil, rápidamente, pero cuando se encuentran rocas y boleros y cosas de estas, a sufrir para avanzar. Estas máquinas colocan dovelas, o sea, elementos prefabricados de cierto espesor, 40 centímetros, y dejan un primer revestimiento, y sobre ese revestimiento se coloca un segundo revestimiento que se hace en obra con fibra modular, telescópica y todo eso. Y el grande que se está haciendo ahora tiene 61 kilómetros de longitud, va a tener, porque ahorita apenas va por 15 o 20, y atraviesan muy distintos tipos de suelo, y ha sido un dolor de cabeza tremendo. Pero nos dieron a estudiar distintos problemas. Uno, ¿cuál es la rigidez? ¿Cómo funciona un anillo hecho por dovelas que están simplemente en contacto uno con otro, no están machimbradas, y que tienen, estas separaciones que se ven aquí, se ven más claras aquí que en la otra. Sí, son para poner los sellos de impermeabilización. Está un poco exagerado ese puesto automático. Pero la sección de contacto es menor que el ancho total de la dovela, y pues estas pueden girar. Tienen un perno, pero el perno sirve simplemente para fijarlas, pero como está casi en el centro, no ayuda a resistir flexión. Queremos saber cuál es la relación momento-rotación de una estación para poder en el modelo de análisis, introducir un resorte aquí que tenga la rigidez, las propiedades momento-rotación iguales a las que tiene la dovela. Entonces se hicieron pruebas de dovelas, tramos de dovelas en que se iba variando la excentricidad de la carga axial para generar distintos momentos flectores y obtener la relación momento-rotación. Estos son los modos de fallas. Esencialmente es difícil evitar que la cáscara que está fuera del revestimiento se fracture, se aplaste, pero si se necesita y se llega a lograr un confinamiento para el acero de la dovela, se puede tener una capacidad de deformación inelástica importante y una curva momento-rotación como esta, que se puede simular como elastoplástica con un poco de buena voluntad. Y con estos se analizan ahora con los grandes programas de cómputo, el Flaxis, son programas que usan principalmente los geotecnistas, los mecánicos de suelos, pero que para esto son muy útiles porque simulan desde qué pasa con el suelo cuando se hace la perforación, qué pasa cuando entra en contacto el suelo con el revestimiento primario y qué presiones se presentan, y después cómo trabajan, eso es lo que más a nosotros, cómo trabajan estos anillos del revestimiento primario y del revestimiento primario más el secundario, que no están conectados uno a otro, están adosados, y por tanto si hay tracción entre uno se separan, ¿no? Y entonces hay que simular primero la interacción entre primario y secundario, la interacción entre una dovela y otra, y eso meterlo en el maxicrograma, digamos, para poder predecir los diagramas de momentos flectores y de cortante que se presentan en
en el revestimiento. Y en nuestro caso el efecto más complejo que tenemos que simular es el efecto de este hundimiento que tiene el suelo de la Ciudad de México por esta extracción de agua, que hace que el suelo, como se ve ahí gráficamente, creo que es bastante claro, se cuelgue del túnel. El túnel, sobre todo si está cerca de los estratos, y en algunos casos está, perdón, si está cerca de los estratos más firmes, se hunde un poco, si no sigue el hundimiento del suelo, y es una restricción al hundimiento del suelo, entonces se forman unas presiones verticales. Además, lo más grave es que el secado progresivo que está teniendo el suelo hace que se pierda la presión hidrostática, que es la que mantiene, digamos, confinado el túnel. Entonces hay que pensar en las cargas, en la distribución de presiones en que se va a ejercer dentro de 30 o 50 años, cuando el agua ya haya pasado abajo del túnel y ya no haya presión hidrostática. Y ahí salen unos elementos mecánicos que ponen, que son difícilmente aceptados. Nos ha costado mucho trabajo y todavía no logramos del todo convencerlos de que hay que diseñar para ellos, porque al faltarle confinamiento, el confinamiento del suelo no es suficiente para estas presiones, y entonces se tienen esfuerzos realmente muy significativos. Los efectos sísmicos, afortunadamente, para las estructuras enterradas no son tan graves. El túnel, aunque aquí está exagerado, tiene suficiente flexibilidad como para seguir el movimiento del suelo, no se opone a él, sino lo va siguiendo. Y entonces hay también efectos por la diferencia efectos de ovalización, pero son muy pequeños. Los números que hemos hecho no pintan, no funcionan, no intervienen en el diseño de efectos sísmicos. Se ha colocado una instrumentación importante en el túnel para determinar precisamente los acortamientos y alargamientos de diámetros y también string gauges, medidores de deformaciones unitarias en el acero, para entender realmente qué elementos mecánicos están introduciéndose en los dovelas y en el revestimiento secundario. Otro caso diferente, ¿de cuánto tengo? 20 minutos. ¿Sí? Ok. Son estudios que hemos hecho. Voy a presentar algunos estudios que hemos hecho en obras muy recientes. Viaductos elevados, se han construido muchos, 60 kilómetros de viaducto en los últimos 8, elevados en los últimos 8 o 10 años. Más 10 que 8. Y estos, todos con una solución única, que es la siguiente. Son, columnas. La figura de la izquierda indica, son una sola columna, se ven ahí bastante preocupantes, ¿no? En cuanto al tamaño de la pilar, como digamos ustedes, columna, la pila, pero nosotros llamamos la pila la de abajo, o sea, la de la cimentación. Luego le digo que nosotros llamamos pilote, porque eso no viene al caso ahorita. Entonces, esta es la columna, voy a seguir quemando la columna para no hacer y tiene una trave prefabricada, una viga prefabricada en cajón, y encima todo esto es reforzado, aún las columnas son reforzadas ahora, pretensadas, ¿no? Y luego viene un sistema de piso, unas tabletas que se llaman, que todo está anclado, todo está unido. Monolítico, digamos, continuo. En la última versión se hace un solo elemento único como el de la izquierda, que es la columna, el cabezal, la zapata, que tiene 4 perforaciones en las cuales se anclan las pilas. Nosotros
los pilotes, pues nosotros llamamos pilas a las que son hechas con una excavación previa y que son después vaciadas en el lugar, no hincadas. Pero entonces hay 4 pilotes pues en las esquinas de esta zapata, y el problema, pues que hay 2 problemas que nos interesaron. Una es que estas traves algunas tienen las juntas entre los distintos precolados se dan después de un volado, digamos, sobre la columna, en zonas donde los momentos por cargas verticales son casi nulos, ¿no? Para lo que llaman la viga guerra. Y un punto crítico de esto son la conexión, la resistencia de la nariz, el extremo de la trave, de las 2 narices, ¿no? La de abajo y la de arriba, ¿no? Que tienen una fuerza cortante, que resiste una fuerza muy cortante muy elevado, y el otro es la columna y su comportamiento sísmico, que desde luego llama la atención. Entonces, hemos hecho para estos viaductos, afortunadamente, se hicieron estudios bastante serios, tanto estudios de campo, pruebas de carga estáticas y dinámicas, pruebas de vibración ambiental, pruebas de carga en las pilas, tanto pilas a efecto lateral y a efecto vertical. Se ha colocado instrumentación permanente, geotécnica, estructural, y 2 estudios de laboratorio, uno de las primeras conexiones vigas columna zapata, antes de que la columna se integrara a la zapata. Como les costó mucho trabajo después el refuerzo de la conexión entre la zapata y la columna, decidieron hacer la zapata junto con la columna, pero primero se probaron entonces esas conexiones, y luego estos extremos de las vigas recortadas, y luego en sí el comportamiento sísmico de las columnas, llamemos así, ¿no? Estos son algunos de los instrumentos que se colocaron en la superestructura, y estos son para las pruebas de carga lateral. Aquí son los grandes camiones que se usaron para hacer pruebas dinámicas, se les ponían topes y se echaban bastante velocidad para que tuvieran un impacto dinámico. Y también esta prueba aquí que se ve con la grúa, de aplicarle una carga lateral para ver varias cosas, pero en este caso principalmente cómo era el grado de empotramiento que tenía la columna en la base, ¿no? ¿Qué giro permitía para la relación entre la fuerza lateral aplicada y la rotación de la base, y poderlos usar para calibrar los resortes que se ponen en los análisis para esto. Estas son las pruebas de carga vehicular. Y los extremos de viga reforzada se estudiaron, creo que se verá mejor en otros tampoco. Estos son los apoyos que hay entre los 2 extremos recortados. Son 2 apoyos que se llaman polvera, como le llamamos. Y este es el refuerzo que tiene el armado, que tiene tanto el extremo de la viga como la parte de la nariz, ¿no? Y interesaba ver, sí se ve mejor allá. Hay distintos, la fuerza concentrada que se tiene aquí produce obviamente una tendencia a la falla por corte y un agrietamiento prematuro en la esquina entrante allá arriba, ¿no? Lo que más preocupa es esta grieta diagonal que se va a formar aquí, y ver si para cargas de servicio también se presenta. Se probaron entonces y se probaron distintos arreglos de armados, distintos refuerzos, colocando solo estribos verticales o colocando también vagas diagonales y postensando la nariz. El más efectivo fue el postensado de la nariz para limitar el ancho de grieta, obviamente. Y para cada una se determinaron la relación entre la carga y el ancho de grieta, y la carga y el desplazamiento de
de la punta de la nariz y se compararon pues con valores digamos, calculados de análisis de elemento finito que consideran con el programa LANSYS, ¿no? Sí, que considera el agrietamiento del concreto. Y pues, se tuvieron agrietamientos, entre cargas de servicio no se alcanza el agrietamiento, y entre cargas un poco mayores sí empieza a agrietarse, pero con un postensado longitudinal se puede reducir mucho. Bueno, no voy a entrar en mucho más detalles. Estos son los agrietamientos simulados, o sea, cuál es lo que sale, estas bandas de tensiones elevadas que implican agrietamiento en el modelo numérico. Más interesante es la otra prueba que se hizo, que fue de carga lateral en la columna, donde se presenta un momento flector muy alto en la base, y debo decir que la columna fue diseñada obviamente por teoría de capacidad, o sea, para que resistiera el momento máximo. La columna fue diseñada por cortante, con la fuerza cortante que se introduce cuando se alcanza el momento máximo resistente de la columna y no de que sale del análisis. Y lo mismo los pilas y la cimentación, los pilotos y la cimentación y la zapata con estos criterios. Entonces, esta es la sección. Las columnas, para más, son huecas, tienen 50 centímetros de espesor en el prototipo y 12 y medio en el modelo. Y tienen refuerzo pretensado. El pretensado tiene varias funciones según el proyectista. Una es el mantener, evitar el agrietamiento precisamente de la columna ante sismos relativamente digamos, de servicio, llamemos así. Y el otro es recentrar la columna en caso de que tenga algún agrietamiento, o sea que si se desplaza poco más allá del intervalo elástico lineal, el pretensado la regresa. Y eso se comprobó muy claramente en las pruebas, que al quitar la carga y pasarla en la otra dirección, la columna regresaba a cero. Este es el modelo que se probó en el laboratorio. Se simplificó la sección tratando de producir exactamente el mismo momento resistente, reducido a escala obviamente, y el mismo armado, aunque el número de barras tuvo que ser menor, pero la misma área de acero en cada parte. Se usó un muro de reacción parecido al que tienen aquí, y con un actuador de 100 toneladas se sobró porque no dio más de 30 la carga resistente, y se sometió a cargas laterales. El efecto se reprodujo tanto del momento de la fuerza de inercia lateral como del cabeceo que debe tener. Hay un modo de vibración de cabeceo cuyos efectos se suman al momento total que produce la rótula plástica en la base, ¿no? Esa es una de las condiciones ya finales, que el final fue más bien por la capacidad de desplazamiento del actuador del gato, y tuvieron un comportamiento bastante dúctil, excepto no tanto como debiera haber sido, porque en el primer modelo la falla fue por pandeo del refuerzo longitudinal. Cuando se aplastó el recubrimiento y perdió confinamiento, se pandeó el refuerzo, y luego al cambiar a tensión y después de 2 o 3 ciclos, ese doblado y desdoblado produjo la fractura rápidamente, que fue lo que produjo el colapso. El problema es que el confinamiento pues, no era del todo efectivo, y ya se hicieron algunos otros modelos con un armado más
cerrado. Y aquí hay una comparación entre el comportamiento de una viga, de una columna reforzada solamente. Uno de estos especímenes se hizo solo sin pretensado, toda la capacidad se dio con acero de refuerzo normal. Y el de la izquierda es con el pretensado, con el modelo original. En cuanto a capacidad de formación, alcanzan la misma, afortunadamente. Lo que sucede es que este recentrado que tiene la columna obviamente reduce la disipación de energía, la capacidad de disipación de energía, pero eso se considera menos importante que la ventaja de tener un recentrado y que es suficiente la capacidad de tensar. Entonces, se recomendaron a partir de estos algunas modificaciones. Estas son las comparaciones entre la respuesta medida y la calculada, de acuerdo a la relación momento-curvatura de la sección, y creo que ya acabó. Pues bien, muchas gracias. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, si tenéis alguna pregunta o aclaración, os haya interesado que queráis un comentario. Muchas gracias. Realmente tengo varios comentarios, pero voy a hacer solo una pregunta. Me interesó bastante la aplicación de la pila última del viaducto. La pregunta va por lo siguiente. El pretensado que se utilizó es preteso, ¿no? Adherente, de planta de prefabricado. Mi pregunta son dos. En la zona de los extremos, el tema de la longitud de transferencia interfiere con la zona de longitud de rótula plástica, está muy alejado porque está la zapata por ahí también. La zapata tiene casi 3 metros, 2,40. Sí, no está revisado pues, con ese, pues afortunadamente eso. La sección crítica está lejos del extremo de los entonces creo que es suficiente, ¿no? Y no hubo ningún problema. Bueno, debo decir que eso en la prueba no lo reproducimos totalmente porque no nos daba esto. Entonces pusimos unos anclajes mecánicos, o sea, una esfera pues que servía para reaccionar contra el concreto, o sea, una ampliación del diámetro, digamos, para poder dar un anclaje directo mecánico. Y la segunda cosa relacionada también con la pila, hay bastantes aplicaciones parecidas en las que se utiliza postezado no adherente porque el recentado es mejor. En este caso se pensó en el postezado no adherente o por algún motivo se prefería de esta manera. Claro que disipa todavía menos porque el pinching es mayor, pero por el efecto del recentado es mejor. Sí, es mejor, sobre todo porque si es el que yo tengo en mente, ese pretensado se pone en el centro, donde no contribuye a la resistencia. Aquí el hecho es que el acero se está considerando los cálculos de la relación momento-curvatura, se considera como su contribución a la resistencia según la circunstancia de neutron que tiene, y entonces reduce de hecho el refuerzo normal el acero, el refuerzo normal que se necesita. Entonces, y es muy eficiente porque tiene una resistencia a la resistencia superior. Entonces, el proyectista, pues su punto de venta fue que cuesta menos que el de refuerzo normal y tiene ventajas. Yo tenía otra pregunta más de tipo general, viendo aquí profesores de diversas asignaturas. Quería saber un poco, desde el punto de vista sismoresistente, qué
¿qué ventajas o inconvenientes tiene la utilización de estructura de hormigón o de estructura metálica? ¿Hasta qué punto se utiliza la estructura metálica, por ejemplo, para hacer las estructuras de los edificios en altura? Mira, esto se utiliza más o menos según los periodos, según el costo de material. Hay mucha polémica al respecto en cuanto a que, y mucha gente que afirma con algunos puntos a su favor, que la estructura metálica es mejor en cuanto a su comportamiento sísmico que la estructura de hormigón. Pero, pues, creo que todos los que estamos metidos en este tema estamos convencidos de que igual se puede hacer sismo resistente una estructura de hormigón que una de acero. Quizás es más sencillo hacerlo, más fácil hacerlo en una de acero porque es más fácil dar la ductilidad, la capacidad de deformación, etc. Pero en estructuras de concreto ha habido mucho más, de hormigón ha habido mucho más daños que en las estructuras de acero en términos generales, porque pues, se usan sistemas a veces estructurales que provienen de zonas no sísmicas y en muchos sitios se insiste en usar los pórticos de hormigón continuo aún para alturas muy grandes, donde para hacerlos trabajar, para hacerlos sismo resistentes, ya cuesta mucho trabajo porque se tienen las fuerzas que se introducen en las columnas, sobre todo de las vigas, son muy elevadas y se necesitan unos requisitos ya muy elaborados de ductilidad. Pero encontrando el sistema estructural idóneo para cada uno, y además se pueden hacer estructuras de hormigón. Ahora, en los edificios altos, estos normalmente se hacen estructuras mixtas. Mixtas, como dije, mixtas, estructura en que se tiene un esqueleto de acero que luego se revisten las columnas de concreto de hormigón pero se aprovecha el hormigón para la columna, normalmente no para los elementos horizontales, pero todo eso, a medida que se hace alto,